hermano? De la tesorería, del tesorero de la iglesia, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda cuál es el trabajo que hace un tesorero dentro de la iglesia? Gloria a Cristo Jesús, como dice la hermana, llevar el control de todos los gastos, tanto los de entrada, los de salida, de verdad, de tratar la manera de que sus ofrendas y sus diezmos, verdad, sean usados de la manera más correcta, y también ellos, amados hermanos, verdad, son las personas que están al cargo de pagar al tiempo lo que es, verdad, los biles de este lugar, la renta de este lugar, comprar el agua, que quizás a veces nos tomamos una casi cada vez que hay el culto, comprar los papeles, comprar todo lo que hace falta en este lugar. Pero recordemos que el motivo principal de tener un tesorero de la iglesia, ¿qué dijimos? ¿Por qué era? Para guardar el testimonio del pastor y de la iglesia directamente, gloria a Cristo Jesús. Recordemos, gloria a Cristo Jesús, que el hecho de tener, verdad, un tesorero dentro de la iglesia, porque la Biblia lo avala, porque la Biblia habla de tesoreros, habla de gente que administra, verdad, lo que son los fondos de la iglesia, y el punto principal es para cuidar el testimonio del pastor. Recuérdense que ningún pastor le es lícito que él sea el que tenga el dinero en mano, o el que tenga, la única persona que tenga autoridad, verdad, del dinero. Para mí, y la Biblia lo habla, que no es lícito que un pastor, verdad, sea el único que tenga ese acceso, verdad. Nosotros por eso guardamos y queremos guardar y queremos seguir así, para guardar el testimonio del pastor. Por eso usted, cuando escuche que están hablando mal del pastor, que el pastor se robó aquí, que el pastor se robó allá, usted no le va a reclamar al pastor, sino que se va a acercar a ¿quiénes? A los tesoreros, y ellos le van a aclarar el punto cómo es que está la situación. Pero hay quienes a la primera solo escuchan un rumor del enemigo, escuchan que el diablo anda revuelto, que el pastor se robó aquí, y ya por eso salen corriendo de la iglesia, ni tan siquiera se toman el tiempo de asesorarse si verdaderamente es cierto lo que el enemigo anda hablando. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es importante que haya, gloria a Cristo Jesús, en medio de nosotros, verdad, tesorero. ¿Alguien más, gloria a Cristo, que quiera añadirle algo de lo que hablamos la vez pasada? Gloria a Dios. Hablamos de la elección de los diáconos, gloria a Cristo Jesús. Que la pregunta que hacía el hermano Pedro, ¿verdad? En este caso, pues lo hemos dejado, o se está haciendo de la manera, ¿verdad? Que el pastor es que se responsabiliza, ¿verdad? De tomar esa decisión tan drástica y tan importante para una iglesia, que es la elección de los diáconos, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver aquí, hermanos, porque ya el tiempo corre rápidamente. Gloria a Cristo Jesús. Queremos hablar, amados hermanos, de un grupo que está dentro de la iglesia, que quizás no hay un texto bíblico que nos ampare para decir que es bíblico, pero sin embargo se ve como necesario que haya, y es la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Como sabemos, los jóvenes, amados hermanos, son muy importantes dentro de la congregación, ¿verdad? En la Biblia no habla, ¿verdad?, de sociedades de caballeros, sociedades de damas, no habla de, ¿verdad?, de muchas de estas cosas, pero más sin embargo en algunas iglesias se hace, y si se hace de la manera ordenada, es probable que los dé función o que trabajemos. Por lo menos en esta congregación, amados hermanos, hasta el momento solamente está establecido lo que es, ¿verdad?, la sociedad de jóvenes, amados hermanos. Pero el problema está que la sociedad de jóvenes, ¿verdad?, ellos más que todo, amados hermanos, dependen de los adultos. Recordando que si nosotros los ponemos en este momento, la sociedad de jóvenes que hay en este momento son de los 17 años para abajo. Solamente hay como 2 o 3 jóvenes que ya pasan los 18. Aquí la mayoría de jóvenes dependen de sus padres más que todo. Si los padres vienen, los jóvenes vienen. Si hay reunión de jóvenes, pero si el papá no le permite ir, el joven tiene que sujetarse a ellos. Cualquier actividad que se haga de los jóvenes, recuerde que ustedes, como nosotros como padres, o los que tienen jóvenes dentro de la congregación, ¿verdad?, la sociedad de jóvenes hasta cierto punto también depende del apoyo de usted como padre y como madre. La sociedad de jóvenes, amados hermanos, es muy importante dentro de una iglesia, puesto que los jóvenes son, ¿verdad?, vituperados allá afuera.
A la mayoría de jóvenes el diablo les ha puesto un montón de cosas. El diablo los quiere perturbar su mente, el diablo quiere perturbar su futuro, el diablo quiere que el joven ni tan siquiera estudie, ni que se prepare, ni en lo espiritual, ni tampoco en la área, ¿verdad?, secular. Así que nosotros como iglesia nos corresponde, gloria a Cristo Jesús, tener ese cuidado con los jóvenes. Los jóvenes algunas veces, amados hermanos, ¿verdad?, quizás no tienen la lucha que tiene usted y yo. La lucha que tienen los adultos, algunas veces venimos con problemas económicos, familiares, conyugales, emocionales, de trabajo. Mas, sin embargo, la lucha del joven son otras luchas diferentes. Y algunos de nosotros actuamos como que nunca hemos sido jóvenes algunas veces. Y algunos de nosotros quizás cuando éramos jóvenes nunca conocimos de Jesús. Mas, sin embargo, algunos jóvenes de aquí tienen ese gran privilegio que han conocido a Jesús desde temprano. Y la misma palabra del Señor dice que nadie menosprecia a alguien por ser de una corta edad, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros, amados hermanos, también, ¿verdad?, ayudemos a los jóvenes en lo que podamos, ¿verdad? Es necesario que usted, como padre, nosotros más que todos conocemos a nuestros propios hijos. A usted nadie le va a venir a mentir, porque usted más que todo como madre y como padre, usted conoce a sus hijos, ¿verdad? Yo puedo tener un concepto de ellos porque yo solamente los miro en el culto, pero ustedes como padres son los que los ven, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué es lo que hacen en la casa. Ustedes son los que saben bien cómo son sus hijos, ¿verdad? Aquí el líder o la líder de verdad o la presidenta de jóvenes, ¿verdad?, algunas veces solamente los ven aquí en la congregación. Pero verdaderamente quien conoce a los jóvenes después del Señor son ustedes, ¿verdad? Cuando se haga, amados hermanos, cuando vuelva primeramente el Señor, ¿verdad?, es una responsabilidad de parte de nosotros, ¿verdad?, que cuando hayan culto de jóvenes, que usted como padre y como madre le recuerde al joven que hay que memorizarse ciertos textos bíblicos de la palabra. Es necesario que usted le recuerde, hijo, tú tienes, ¿verdad?, el viernes o el día que se ponga para la reunión de jóvenes o culto de jóvenes, que usted le recuerde. El problema es que si nosotros como padres tampoco leemos la palabra, sería un poco penoso poner a nuestros hijos a que se aprendan un texto cuando nosotros somos primero que nuestros hijos no los ven con la Biblia en la mano. Entonces, desde ahí nosotros ya le predicamos un mensaje diferente a los jóvenes, ¿verdad? Y esa ayuda que ocupan los jóvenes no solamente viene de los padres, ¿verdad? La ayuda viene también de todos nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia también tenemos que apoyar a los jóvenes. Mire, algunas veces yo soy bien observativo de todo lo que pasa dentro de la iglesia, pero me he fijado que muy pocas veces se le da oportunidad de tener privilegio a los jóvenes, a no ser que haya, ¿verdad?, un culto de jóvenes. ¿Por qué esperar solamente que los jóvenes, gloria a Cristo Jesús, solamente participen cuando haya un culto de jóvenes? Sería bonito también, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, le demos o involucremos a los jóvenes, amados hermanos, también en el trabajo dentro de la obra. Hay jovencitos que yo se los aseguro, amados hermanos, que están dispuestos, no todos, pero sí hay algunos que están dispuestos, amados hermanos, a trabajar, pero para eso necesitan también el apoyo de su padre y de su madre, y también dentro de la iglesia, ¿verdad? La importancia de ver jóvenes dentro de la iglesia, amados hermanos, es muy grande. Acuérdense que en la escuela ellos les van a enseñar, ¿verdad?, hasta mentiras. Allá les van a enseñar a literal lo que un hombre o una persona cree de la tierra. Pero en su casa es cuando se va a educar, y aquí en la iglesia es donde va a crecer con su verdad, con sus principios básicos cristianos y morales. Pero también depende de nosotros que los jóvenes tengan un crecimiento, ¿verdad? Son cosas que pueden, amados hermanos, cambiar. Necesitamos la sociedad de jóvenes, amados, ¿verdad?, el pastor o quien sea que esté, que también pongamos un poco de cuidado, ¿verdad?, en lo que son los jóvenes, ¿verdad?, en lo que los jóvenes hacen dentro de las congregaciones, ¿verdad? Usted va a decir, hermano, pero es que es raro ver un joven sometido al Señor, pero para eso estamos nosotros como padres o como personas que estamos aquí, para apoyarlos y decirles, ¿verdad?, que hay que dar un proceso siempre hacia adelante. Gloria a Cristo Jesús. Permítanme, amados hermanos, se me ha olvidado un texto de la palabra del Señor que quería compartirlo con ustedes acerca de la juventud. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, amados hermanos.
Bendito es el Señor. Vamos a irnos a segunda de Crónicas, amados hermanos. Bendito es el Señor. Segundo libro de Crónicas, 31, 1. En adelante, gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Segunda de Crónicas, gloria a Cristo. Segundo libro de Crónicas, 34, gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Lo tenemos. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Así que, amados jóvenes que están en esta congregación, usted ha escuchado que ese niño solamente tenía ¿cuánto? 8 años de vida, y ya tenía esa gran responsabilidad sobre un gran reinado, el cual ha sido el de Jerusalén o el de Israel. Así que, verdad, no podemos decir que un joven no es capaz por su corta edad, puesto que este varón, gloria a Cristo Jesús, verdad, ha reinado de 8 años. Y hay planes para los jóvenes, pero también necesitamos que ustedes como jóvenes también den más de lo que ustedes pueden dar. A mí en lo personal, gloria a Cristo Jesús, hasta me gustaría ver una nueva, verdad, un nuevo grupo de alabanza que sean de los jóvenes. Jóvenes que puedan tocar una guitarra, un instrumento, ¿verdad? Pero también está entre nosotros los adultos también que les enseñemos y que les inculquemos a ellos. Fuéramos a tener una sociedad, ¿verdad? Que los jóvenes, ¿verdad? Cuando pasen, que la mayoría de ellos, ¿verdad? Sepan, ¿verdad? Desenvolverse para modo que ellos aprendan, ¿verdad? A controlar sus emociones y poder adorar a Dios con libertad también dentro de esta reunión, de esta iglesia, de esta congregación, gloria a Cristo Jesús. Y muchos trabajos, ¿verdad? En la actualidad, en este momento, quizás los jóvenes no pueden ir a visitarse los unos con nosotros, puesto que está esto de la pandemia, y algunos, ¿verdad?, tienen temor de estas cosas, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, sabemos que, ¿verdad?, no está tampoco fácil la situación de ir a visitar a alguien, pero de igual manera, cuando se abra la oportunidad de poder ir a visitar, sería, amados hermanos, también de invitar a los jóvenes. Que sepan que el Evangelio no solamente es de venir y sentarse y que el culto termine y vámonos, no, que el Evangelio es mucho más que eso. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta a los jóvenes, amados hermanos, ¿verdad? Ahora quiero hablarles un poco, amados hermanos, de un ministerio que habla la Biblia. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, del texto que iniciamos, ¿verdad? No se me olvidaron los marcadores, ¿verdad? Todo eso, pero damos gloria a Dios. ¿Cuál fue el texto cuando empezamos, amados hermanos? Efesios 4:11, gloria a Cristo Jesús. En ellos habla de qué? Habla de los 5 ministerios que son muy importantes para nosotros, amados hermanos. En esta hora, amados hermanos, yo me gustaría que usted ponga mucha atención, amado líder, amados diáconos, pastor de la iglesia y todos aquellos que tienen verdad, autoridad o que se les ha permitido trabajar dentro de esta obra. Amados hermanos, han transcurrido muchos años. Los hemos congregado aquí por años, amados hermanos, y yo creo que es necesario de que nosotros como iglesia empecemos a ver más allá de lo que hemos estado viendo. Yo creo, amados hermanos, en el nombre bendito de Jesús, una iglesia, amados hermanos, que creo que más o menos nació allá en el 2006. No sé, hermano Ángel, si de repente estoy un poco equivocado o es más, pero por ahí viene la fecha más o menos donde nació esta pequeña congregación. Desde 2006 al 2020 han pasado más o menos unos cuantos, 14 años. Ya 14 años trabajando, amados hermanos, en conjunto. La iglesia ha pasado de todo. Nos han querido quitar el templo. Se ha dividido la obra no más de una sola vez, varias veces.
El pastor ha estado a punto de morir. Hay muchas cosas que hemos pasado como congregación, amados hermanos. Y algunas veces nosotros no respondemos, ¿verdad?, con nuestra mente para atacar también al enemigo. El enemigo algunas veces nos quiere hacer daño a nosotros. Y nosotros lo hemos quedado con aquel rezago, con aquel golpe, con aquella herida que nos ha hecho. Pero yo creo que como iglesia, amados hermanos, tenemos que ponerlo firme delante de todas estas cosas. Y una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer, amados hermanos, es abrir la mente a los ministerios que Dios pide dentro de la iglesia. Es cierto que estamos llenos de errores, estamos llenos, ¿verdad, amados hermanos, de un montón de cosas que quizás es necesario cambiarlas. Pero yo he creído que dentro de esta congregación también hay gente dispuesta, gloria a Cristo, a trabajar dentro de la obra. Mis ojos han visto gente aquí, amados hermanos, que están dispuestas a trabajar dentro de la obra. Solamente de que nosotros como iglesia le abramos un campo, le abramos un camino para que las cosas se den. Lastimosamente muchos, ya casi al momento de que se les entregue el trabajo que van a elaborar dentro de la obra, salen corriendo para otras iglesias, se mudan y ya casi coronando un momento, amados hermanos. Mas, sin embargo, la Biblia, ¿verdad?, nos ha surtido, como dijimos, del pastor, nos ha dado diáconos, faltan 4 más, ¿verdad? Faltan 5 más, pero yo creo que el Señor lo puede proveer dentro de nosotros. Ujieres, hacen falta ujieres algunas veces, hacen falta líderes, ¿verdad? Hace falta de un montón de personas para trabajar dentro de la obra. Y yo me alegro porque estamos tratando la manera, ¿verdad?, de trabajar siempre hacia adelante. Pero la palabra del Señor nos dice que también hay otros caminos que se pueden abrir. Y hay 5 de ellos, ¿verdad? Vamos a leerlo, gloria a Cristo Jesús. Dijimos que en el libro de Efesios 4:11, gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Efesios 4:11. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Quiero dejar por último esto del apostolado porque quiero, ¿verdad?, explicar algo acerca del apostolado de la actualidad que estamos viviendo, ¿verdad? Esto lo vamos a hablar de él, pero lo vamos a dar por último para poderlo, ¿verdad?, hablar detalle a detalle. Gloria a Cristo Jesús. El primero, ¿verdad?, es un apóstol, a otros profetas. Vamos a hacerlo de esta manera, amados hermanos. Imagínese usted una mano. Dice usted que la palabra del Señor y la mano de Dios estaba con la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, amados hermanos, como que una mano es la mano de Dios. Es lo que dice, que la mano de Dios estaba con la iglesia. Y cada uno de los dedos de la mano representa un ministerio, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Uno de los dedos más importantes de su mano es este dedo de aquí. Vamos a suponer que este dedo representaría al pastor de una iglesia. Son 5 ministerios. Uno de los 5 es el pastor. ¿Por qué quiero poner al pastor en este lugar? Porque sin ese dedo no se puede ni tan siquiera agarrar un martillo para trabajar. Sin este dedo usted no puede ni agarrar la cuchara para poder comer. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, que uno de los ministerios importantes también dentro de la iglesia, porque el responsable de todas estas cosas dice que es el ángel de la iglesia, según lo habla para las 7 iglesias que estaban en la Asia Menor, ¿verdad? Entonces uno de los ministerios que tiene que dar a luz esta iglesia es ver cómo preparamos otro pastor, amados hermanos. Miren, yo sé que es algo difícil, es algo muy tremendo lo que estamos hablando, pero la Biblia nos habla que nosotros como iglesia es necesario que nos anchemos, amados hermanos, o que preparemos por lo menos una persona. Aquí más de alguno de nosotros tiene ese anhelo, ese deseo, ¿verdad?, que venga de parte de Dios de trabajar en un pastorado. No es nada fácil, amados hermanos, pero Dios lo puede preparar a la persona. Pero en estos tiempos, amados hermanos, ¿cómo es posible que en 14 años no haya salido un pastor de esta congregación? Yo creo, amados hermanos, que si nosotros como iglesia
viéramos con más visión, tuviéramos la mente más abierta, trabajáramos más metidos en los ministerios, Dios ya hubiese hecho algo con nosotros. Ya Dios ya hubiese hecho algo, amados hermanos, diferente a lo que hemos visto que nos ha pasado. Pero para estas cosas, amados hermanos, es necesario que todos como iglesia oremos por estas cosas. Que legimamos a Dios pidiendo, amados hermanos, que de esta congregación salga otro pastor más. Han habido, amados hermanos, ¿verdad?, reuniones que se han hecho largo de aquí. Se han hecho, hay casas que han estado dispuestas, amados hermanos. Y aún ha habido gente que yo me atrevo a decir que verdaderamente tenían un llamado de parte de Dios para estas cosas. Pero lastimosamente no pudieron esperar o no se les trabajó como tenía que trabajarse. Pero es necesario que nosotros como iglesia oremos. Cuando usted se arrodille, le pida al Señor que salga otra congregación de esta. Que salga otro pastor que ame las almas. Por eso en la tarea le dejamos, amado hermano, que usted busque cuáles son o qué es un pastor o 3 textos bíblicos del pastorado para que usted mismo vea la responsabilidad que pone o que se hace al dar a un pastor en una congregación. Usted dice, hermano, pero esta luz para que salga otro pastor de aquí. Por eso le digo que oremos en este lugar para que salga otro pastor, amados hermanos. Si aún Pedro, amados hermanos, que era del vulgo, un hombre que no era nada comparado con los grandes estudiadores del momento, eran, amados hermanos, hombres que eran discriminados porque no sabían ni leer ni escribir, pues esos son los que a Dios le gustan. Esa gente sencilla y humilde, amados hermanos, esa gente que usted considera que va a poder ser pastor de esta criatura, pues esos son los que Dios algunas veces busca. Y aquellos que dicen que, hermano, yo he pasado por teología, hermenéutica, yo he pasado por todos lados, eso no quedan haciendo averías algunas veces más bien. Esos que se jactan que han estudiado y que tienen títulos sobre títulos y que hacen un montón de cosas. Al final son los que vienen haciendo daño a las congregaciones. Sí, bendito Dios. Y esos hombres humildes, sencillos, esos que le huyen a los ministerios, esos son los que Dios pone. Porque aman la congregación. Entonces es necesario que vamos a orar, amados hermanos, por ¿un qué? Un pastor, amados hermanos. No sé usted si usted tiene esa mentalidad de que se abra una obra allá por Washington. Tenemos años de tener allá, hermano, una reunión en Washington y todavía no podemos tener un pastor allá, amados hermanos. Hemos tenido gente que vive allá, amados hermanos, por Frederick, por Damasco, amados hermanos, donde se puede levantar una obra. El problema es nosotros, nuestra mente. Nuestra falta de visión, de metas, de propósitos en esta congregación. No lo podemos conformar solamente porque ya tenemos líderes, porque ya tenemos tesoreros, porque ya hay un pastor. Nuestra mente tiene que activarse más allá de lo que los propios ojos ven, amados hermanos. Tenemos que ver más allá, gloria a Cristo Jesús. Que no vuelvan a pasar otros 14 años y nosotros los mismos, sentados en estas bancas. Son los mismos y los mismos, amados hermanos. Vienen y van y seguimos los mismos por 14 años, por 10 años, 12 años. ¿Cuántos años será que vamos a seguir esperando para que esta iglesia vuelva a dar otro pastor en esta congregación? Pero si nosotros como iglesia los ponemos a orar, los ponemos a meditar, Dios mío, Señor, háyanos haciendo de esta manera. Porque es necesario, gloria a Cristo Jesús. Quiero brincar al siguiente, gloria a Cristo Jesús. En el 4:11. Gloria a Cristo Jesús. Y él mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Vamos a poner, amados hermanos, los hermanos que usan anillo de matrimonio. ¿En qué dedo ustedes ponen su anillo? Es en el dedo que sigue antes del último. Entonces vamos a decir que esta persona, un profeta, equivale a este dedo. ¿Por qué? Porque un profeta de una congregación está casado con Dios directamente. Está casado a la verdad, está casado a la justicia con Dios, ¿verdad? Recordemos que en la tarea que dejamos, les dejé en una parte que usted buscase los 3 tipos de profetas que hay en una congregación. Una hermana que responda conforme a la tarea que dejó. Deme
un tipo de profeta que hay dentro de la iglesia. Está el don de profecía, que estamos hablando, ¿verdad? Que la Biblia lo habla en 1 Corintios 12, ¿verdad? Acerca de los dones, que está una persona que puede tener el don de profecía. Gloria a Cristo Jesús. No se recuerda, pero hace unos tiempos atrás hablamos acerca de los dones, y en medio de los dones hablamos del don de la profecía, cómo se hace, cómo, ¿verdad? Cuáles son las características de un verdadero hombre que tenga, ¿verdad? El don de profecía. Ahora en esto, dejemos que éramos tres, un varón que responda a otro. Está la palabra profética, que es muy diferente al tener, ¿verdad?, el don de profecía a tener la palabra profética. Esta palabra profética, ¿verdad?, se puede activar en cualquiera de nosotros. No está, la palabra profética no está añadida a una sola persona, sino que usted y yo podemos declarar una palabra profética, como por ejemplo, por fe y creyendo a Dios y aferrándome a la palabra, yo le puedo a usted dar una palabra profética en este momento. Yo profetizo en el nombre de Jesús que mi hermano por fe esto y esto va a tener. Lastimosamente en la actualidad, esto de la palabra profética ha corrompido a muchas iglesias. Esto de estar profetizando en la actualidad, declarando palabras proféticas, estas cosas, muchas iglesias se han corrompido por esto, porque le han dado un mal uso a lo que es la palabra profética. Yo te profetizo un nuevo carro, yo te profetizo una casa nueva, yo te profetizo que a ti viene una nueva esposa y todas esas cosas. Se ha salido de contexto de la palabra del Señor el mal uso de la palabra profética, puesto que no está, ¿verdad? No hay un reglamento. Simplemente dice la Biblia que se haga en fe. Porque la palabra del Señor dice, le dijo a Marta, ¿acaso no que si crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces, la palabra profética la podemos usar en cualquier momento, siempre y cuando usted crea que usted se aferre, que usted crea con ¿verdad? Inconmoviblemente de que lo que usted ha dicho se va a hacer. Pero es una espada de doble filo, a que usted también le dé un mal uso a estas cuestiones, ¿verdad? Dijimos que estaba el don de profecía, la palabra profética, y el otro, ¿cuál es? No, estamos hablando de lo que es la profecía. Lo acabamos de leer ahorita. El ministerio del profeta. Ya este es un ministerio. Este ya no es un don. Y este ya no es, ¿verdad?, una palabra profética, sino que dice que este es un ministerio del profeta. Este es algo más serio todavía. El ministerio del profeta es, amados hermanos, es un hombre a tiempo completo. Un hombre, gloria, que está prácticamente el camino o el sendero que camina es profético, es de la pura profecía. Y este ministerio es el que la Biblia habla que tiene que salir a flotar en medio de nosotros. ¿Verdad? Es difícil, claro, ¿verdad? Hablar del ministerio del profeta es algo terrible. Porque recuérdense que antes los profetas, lo que ellos decían, eso se hacía. ¿Verdad? El decir que salga a reducir dentro de nosotros alguien con el ministerio de profeta, tenemos que estar 100% seguros de que verdaderamente esa persona es usada en la profecía. Porque este don o este ministerio de profeta, ¿verdad?, incluye en los tres tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro. En otras palabras, una persona que tenga el ministerio de profeta, amados hermanos, es una persona terrible, amados hermanos. Es una persona que ve lo que va a venir, el presente, que ve, advierte a la iglesia con palabras claras, con palabras contundentes, con palabras, ¿verdad?, que verdaderamente entre temor en medio de la iglesia. Para eso dice la Biblia que es la palabra, ¿verdad?, o el ministerio de profeta, para que la iglesia entre en temor. Yo se lo aseguro, que si hubiera un hombre aquí con el ministerio del profeta, nosotros, amados hermanos, hasta temor tuviéramos subidos al altar. Que un hombre
¿verdad? Con el espíritu de profeta, venga y diga, hermano Edgar, tú no puedes subir al altar hoy porque tú hiciste este y este pecado el día de ayer y en tal lugar. ¿Y quién no va a desmentir si no sabe que es cierto? ¿Sí me entiende? El ministerio de un profeta es terrible, ¿verdad? Como que diga, hermanos, tengo una palabra de profecía para ustedes. En tantos meses a nosotros como iglesia preparémoslo porque esto y esto lo viene. Y está aclarando que en 3 meses y que algo viene. Y si eso llega a pasar a los hermanos, yo se lo aseguro que nosotros tuviéramos pánico a una persona de esas, ¿verdad? Porque es un ministerio terrible. Pero más adelante vamos a estar hablando más detalladamente, pero eso tiene que salir también de nosotros, amados hermanos, el orar para que Dios mande a alguien con el ministerio del profeta. ¿Por qué dice la Biblia? Porque si profecía, ¿qué? El pueblo se desenfrena, amados hermanos. Pero si hubiera un hombre aquí, amados hermanos, que nos desnudara delante de la iglesia, yo se lo aseguro, amados hermanos, que no fuera fácil recibir un privilegio en esta congregación. Que hubiera un hombre con esas características. Que se pare, hermano Edgar, usted es el verdad el que está enseñando, pero el Señor dice que 3 días te toca en cama porque has pecado delante de Dios y eso es lo que te toca. Y a los días te viene el hermano que está agonizando en cama. Yo se lo aseguro, amado hermano, ¿verdad? Pero estamos hablando de alguien que necesita ser revestido en el ministerio. El que tiene el don de profecía, esa persona no sabe a qué hora va a ser usado en profecía, porque es un don. Es similar al que habla en lenguas. Los que hablan en lenguas, ellos no saben a qué hora las lenguas se le van a activar. Hasta que tienen un contacto directo con el Espíritu Santo de Dios. No las pueden retener, no las pueden callar. Las lenguas tienen que salir. De igual manera es la persona que tiene el don de profecía. No sabe a quién le va a profetizar, a qué hora va a profetizar. Porque es un don que se activa en el momento que el Espíritu Santo viene y lo rellena en ese momento. El que tiene la palabra de profecía, esa persona puede activarse, depende de la situación que se esté dando. Hermano Edgar, yo en el nombre yo le profetizo, en el nombre de Jesús, que esto y esto viene para su vida. Y si eso se pasa, es porque se activó la fe. Mas sin embargo, un hombre que tenga el ministerio de profeta, ¿verdad? De lo que dice la palabra, hasta dormido puede estar y Dios le revela por medio del sueño lo que va a pasar. Puede estar en el trabajo, allá el Espíritu Santo lo reviste y le muestra, allá ve al pastor para esto y dile que esto y esto está pasando. ¿Verdad? Es algo más terrible. No, por eso la Biblia dice que no menospreciemos las profecías, sino que dice que examinarlo. Usted tiene que, ¿verdad? En esta situación de las profecías es un poco tremendo. Las profecías, la Biblia misma nos habla que escudriñemos, que oigamos bien la profecía que nos está dando. No podemos de tomarla a la ligera, amados hermanos, porque tenemos que estar seguros verdaderamente que aquella persona no se está dejando llevar por la emoción ni por el fanatismo, sino que verdaderamente es Dios que está advirtiéndolo de algo, ¿verdad? Es necesario que nosotros también oremos para que salga alguien, amados hermanos, ¿verdad? Con estas características terribles, porque sí necesitamos aquí ungir un profeta. Gloria a Cristo Jesús. Otra de las cosas, el 4:11, a otros profetas y a otros evangelistas. Aquí, gloria a Cristo Jesús. Mire otro ministerio que la iglesia necesita dar a luz en este lugar. Necesitamos, amados hermanos, como iglesia, dar a luz un evangelista en este lugar. Pero estamos hablando de qué iglesia te congregas. Amados hermanos, es necesario que nosotros, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Como iglesia, miremos la capacidad de los hermanos que hay dentro de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Me recuerdo que le dejé de tarea que buscaran cuáles eran las responsabilidades de un evangelista. De las hermanas mujeres, ¿alguien puede responder una de ellas? Gloria a Cristo Jesús. Cualquier hermana, gloria a Cristo Jesús. O de lo que usted considere, quizás no hizo la tarea, pero que usted se imagine la responsabilidad de un evangelista. ¿Alguna hermana mujer? Gloria a Cristo Jesús. Dice la hermana que
ayune, que ore, que se consagre y que salga a buscar las almas, ¿verdad? Pero más que todo eso sería casi prácticamente en general para todos nosotros. Pero específicamente, hermano, para alguien que tenga el ministerio de evangelista, ¿cuáles serían las características o cuáles serían los deberes o responsabilidades de esta persona? ¿Algún hermano varón que pueda responder, hermano Abraham? Bueno, hermano, en el libro de 2 de Timoteo 4:5 dice que debe ser una persona sobria y pasiva para llevar el mensaje de Cristo. Pero luego, después en Romanos 10:1 dice que debe orar a Dios por todos. También en el libro de Romanos 1:8-12 dice que debe ser un hombre o mujer de fe. Gloria a Cristo Jesús. Imagínense bien, una persona que es evangelista, como dice el hermano, ¿verdad? Hay que entender bien esto. Las personas que son evangelistas, cuando están en un altar, amados hermanos, son personas que ellas no tienen papá, ni mamá, ni tío, ni abuelos, nada, sino que son personas que tienen una iglesia de frente. Son personas que, amados hermanos, puede ser el papá, la mamá que está en pecado, pero un evangelista no se retiene de exhortar a la iglesia simplemente porque hay un familiar dentro de la iglesia. Pero ese mismo evangelista, una vez estando bajo del altar, como dice el hermano, tiene que ser cariñoso, amable, tiene que, ¿verdad?, ser una persona que verdaderamente, ¿verdad?, se gane esta cuestión. Vamos a ir a un texto de la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:1 en adelante. Y aquí va a estar la respuesta de lo que quiero que lleguemos. Gloria a Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:1. Vamos a hacerlo del 4 al 5. Del 1 al 5. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. El tiempo pasa ligeramente, amados hermanos. Gloria a Dios. Lo tenemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a enfocarlos en el 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ahí, amado hermano, cuando hay un hombre que es evangelista, cuando tiene el ministerio de evangelista, es aquella persona, amados hermanos, que no hace otra cosa que la pasión de él es predicar la palabra del Señor. Insta fuera de tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, le toque o no le toque predicar, a aquella persona está enamorada de la palabra del Señor. El evangelista es aquella persona, amados hermanos, que quisiera predicar en todo tiempo, y lo hace en la iglesia, lo hace en el trabajo, lo debe predicar la palabra, hablarle al amigo, medio le da un par de palabras y después le pone la palabra de por frente. Por eso dice que el evangelista tiene que instar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en otras palabras, fuera y dentro de la iglesia, de día y por la noche, por la tarde, por el día. Son aquellas personas que aman el predicar esta bendita palabra, amados hermanos. Usted se ha encontrado con gente que usted no le habla otra cosa solamente de la palabra del Señor. De ellos, amados hermanos, la persona que es evangelista es apasionada por la palabra. Se le ve, amados hermanos, cuando predica, que verdaderamente no predica por contienda, sino que predica porque ha amado esta bendita palabra del Señor. Nos exhorta, pero al mismo tiempo se le ve que lo exhorta con el amor de Cristo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice aquí. Dice que insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Miren las responsabilidades de un evangelista. No sé usted si usted ha visto como espirituales a alguien de esta congregación con este tipo de características. Que lo debe predicar la palabra del Señor, tiene autoridad, tiene la unción, estudia la palabra. Es un hombre, gloria a Cristo Jesús, que verdaderamente ha caminado en la rectitud en medio de nosotros. Hombres, gloria a Cristo Jesús, que han pasado tempestades fuertes dentro de la iglesia, mas sin embargo se mantienen dentro de la congregación. Yo estos puntos yo los observo mucho, amados hermanos.
No es tanto el que hace ruido y al venirle un pequeño, ¿verdad? Un monterral, al venirle un viento se va junto con ella, no. Sino aquellas personas que pasan los años, los critican, no los quieren o no los saludan o lo que sea. Hay divisiones, pero sin embargo se mantienen dentro de la congregación. Son fieles a Dios, son fieles a la iglesia. Estas personas así dignas de tener la autoestima dentro de la congregación, amados hermanos. Que pase lo que pase, se mantienen. Hay alboroto dentro de la iglesia, pero el varón se mantiene. Y cuando predica, predica con autoridad. Predica con unción, predica con integridad, se mantiene en exhortación, como dice la palabra, los insta dentro y fuera del tiempo. Pero es necesario que entre nosotros, amados hermanos, si usted como iglesia, usted ha visto a un hombre con esas cualidades, es el compromiso de nosotros, es de orar por aquella persona. Y decirle, Señor, manténlo en ese estado, si es posible que escale un peldaño más. Y la responsabilidad del pastor y de los diáconos de esta iglesia es abrirle una puerta a aquella persona. No podemos ya, amados hermanos, estar esperando tanto tiempo más. ¿Qué podíamos esperar nosotros para tener por lo menos otro evangelista en este lugar? No podemos decir que solamente porque un evangelista que hubo aquí salió por la puerta de atrás, el que viene también va a hacer lo mismo. Mentira. Eso es tener una mente mediocre, eso es tener una mente pobre, una mente de niño. Nuestra mente tiene que abrirse más allá, amados hermanos. Aquí hay ministerios dentro de la iglesia, pero si nosotros nos estancamos y lo tenemos solamente sentados ahí, la iglesia no va a crecer a nada más. Un evangelista, amados hermanos, que lo pasen al frente, lo unjan cuando hayan, ¿verdad?, actividades, vigilias, cuando hayan, amados hermanos, campañas. Uno ya sabe la persona que va a predicar en ese día y uno ya antemano ya empieza a orar, ya empieza a llorar, ya empieza a ayunar a Dios para que aquella persona sea más usada de lo que ha sido dentro de la congregación. Pero está en nosotros el que abramos nuestra mente y nuestros ojos para que estas cosas se abran dentro de la congregación. En medio de nosotros, amados hermanos. Mire, lo que pasa es que algunas veces, amados hermanos, nuestra mente a veces está tan corta, algunas veces, amados hermanos. Y voy a orarle al Señor a ver qué dice. Y pasan meses, años, y estamos todavía en lo mismo. Volvemos a preguntar 2 años qué pasó y vamos a seguir orando. Y no es esa la cuestión, amados hermanos. La cuestión es que nosotros como iglesia abramos, amados hermanos. Mire, estos hombres del antaño, los hombres de la Biblia, amados hermanos, estos hombres, gloria a Cristo Jesús, a donde iban ellos establecían un diácono, establecían un anciano, establecían un obispo, establecían un, amados hermanos, alguien con autoridad, levantaban, amados hermanos, profetas. Estos hombres venían y ungían, amados hermanos, a hombres con profecía. Esta gente ponía evangelistas por todos lados. El problema es que la iglesia tenía que crecer de una manera u otra. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este lugar. Por eso el diablo algunas veces habla pestilencia de nosotros. Esta iglesia no crece ni va a crecer. Eso es lo que tiene el diablo, la mentalidad que tiene de nosotros. Pero nosotros tenemos a Jesucristo, amados hermanos. Nosotros, la Biblia, si Dios está con nosotros, si usted y yo confesamos que Jesús está en esta congregación, entonces Él mismo va a levantar, esos 5 ministerios que habla la Biblia. Pero está en nosotros también. El Señor nos va a pegar un grito desde los cielos y diga, póngame a fulano de evangelista. Somos nosotros como iglesia, somos nosotros como pastor, como diácono de esta iglesia, que tenemos que ver estas cosas, amados hermanos, y hablar con estas personas. Yo, amados hermanos, yo lloro delante de Dios los lunes, y usted me ve de rodillas ahí. Una de las peticiones más grandes de mi vida es esto para esta congregación. Es que salgan ministerios de este lugar, amados hermanos. Es que salgan ¿verdad?, a alumbrar el mundo estas personas. Por fe yo no sé Dios cómo le va a hacer en este lugar, pero yo creo en el nombre de Jesús que muy pronto vamos a ver estos frutos en esta congregación. ¿Verdad? Vamos a ver, gloria a Cristo Jesús. El siguiente, gloria a Cristo Jesús. El 4:11, gloria a Cristo Jesús, ya lo pasé. ¿Cuál es el siguiente que sigue ahí, amados hermanos? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Pastores. Y ese ya hablamos bastante, amados hermanos, de lo que es el pastorado. Del maestro. Mire qué tremendo ahí. Maestro
La Biblia habla, amados hermanos, que tenemos como iglesia esa responsabilidad de nombrar una persona o dos o tres, lo que sean, como maestros de una congregación. ¿Verdad? Como hemos hablado de las responsabilidades, ¿verdad? De un maestro, de un evangelista, tal vez podríamos hablar también de las responsabilidades de alguien que tenga el ministerio de maestro. Y mire que es bien difícil. El ser maestro de una congregación no es nada fácil. Los requisitos no es nada fácil. Imagínense usted quién es el mero maestro de los maestros. Jesucristo mismo. Y enseñar como Él enseñó, amados hermanos, yo estoy lejos. Estoy lejos, amados hermanos. Como dijo Juan el Bautista, ni tan siquiera soy digno de desatarle las correas de su calzado para decir que soy maestro como Él. En esta congregación se me ha dado la oportunidad de impartir discipulado, de enseñar a la congregación de los miércoles, pero quiero decir, amados hermanos, que yo no me considero un maestro dentro de esta congregación. El requisito, amados hermanos, importante de un maestro, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? No es tanto el saber, sino el vivir esta bendita palabra. El Señor dijo, gloria, ejemplo los he dejado, para que así como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea, un maestro, amados hermanos, es aquella persona que tiene, amados hermanos, aquella habilidad de mantener la palabra en su mente, en su corazón. Personas que son capaces, amados hermanos, de retener la escritura en sus mentes. Esas personas tienen esa habilidad terrible, amados hermanos, de retener la palabra del Señor. Hay personas que en la actualidad vemos que se ha salido de control esto de la maestría. Hay personas que hasta se ponen sobrenombres acerca de lo que es la maestría. Hay unos que le llaman, ¿cómo le llaman a estas personas? Teólogos. Los teólogos le llaman hoy en día, ya no son maestros como dice la palabra del Señor, sino que son teólogos. Y lo que hacen es que decir, amados hermanos, la palabra dice en el original griego, en el original arameo, y la iglesia queda perdida. Eso no es la maestría de lo que está hablando la palabra del Señor. El maestro no es para confundirle más a usted, ni traer otro evangelio diferente al que se nos ha predicado. Hay maestros que quieren sacarle el dinero a la gente a base de enseñanzas. Hay hombres, gloria a Cristo Jesús, que dicen, yo como maestro o como teólogo de esta iglesia, el pecado de Adán no fue haberle comido el fruto con la mujer. ¿Sabe cuál fue? El no haber dado su diezmo, dicen uno. Y la iglesia se sorprende, Dios mío, y es que pagaba diezmo ese varón para entonces. Y la iglesia, como también no estudia la palabra del Señor, todo lo que el hombre está diciendo, todos se lo creen. Si usted no estudia la palabra en su casa, todo lo que yo le diga, aunque yo venga equivocado, aunque yo no esté enseñándolo bien, usted lo va a creer, es que un amén le va a decir. Porque todo lo que supuestamente yo le digo, tiene que estar basado en la palabra del Señor. Pero recordemos que también la palabra dice que también vendrán falsos maestros. Así como hay falsos profetas, también hay falsos maestros. ¿Verdad? Entonces, para identificar una persona que verdaderamente, ¿verdad? Sea maestro en la palabra del Señor, yo algunas veces escribo algunos detalles que considero que se me van a olvidar. Pero vive Dios, que yo no voy a ir a YouTube a ver la predicación de otro para traerle a usted. Yo no voy a meterme a Google ahí para ver qué me dice para después venir a traerle a usted. Yo le pido a Dios de rodillas que me enseñe a mí primeramente. Porque a mí hasta para escribir me cuesta. Por usted ve que veo una letra pequeña y una grande, empiezo de la esquina y termino en la otra, porque todavía no puedo ni siquiera escribir en el lado recto. Me cuesta mucho. Pero un maestro, gloria a Cristo Jesús, es aquella persona que para usted también es ejemplar dentro de la iglesia. De todos los temas que habla el maestro, que también lo practique, que también lo ponga a prueba, que también usted vea. Bueno, pero el hermano Edgar habla de congregarse, pero yo lo veo una vez al mes. El hermano Edgar nos exhorta mucho de hablar de que hay que congregarnos, y va a llevar a hablar un miércoles de que le toca que viene nomás, ¿verdad? Entonces no hay en aquella persona que enseña, ¿verdad? Aquel respaldo de parte de Dios. Por eso la persona que enseña, ¿verdad? Es necesario también
que conozca la doctrina de la iglesia donde se está congregando. En otras palabras, es necesario que la persona que nos enseñe a nosotros sea una persona que esté dentro de la iglesia. En algunas congregaciones por eso han fracasado. En algunas congregaciones por eso se han ido al borde y se han ido, amados hermanos, hacia abajo. Porque quieren poner que les enseñe gente de otro lado, de otras congregaciones. Y aquella persona ni tan siquiera sabe cuál es la doctrina que se mantiene en esta congregación. Yo me recuerdo una ocasión, hace ya algunos años, quizás de repente ustedes se van a recordar de esto. Hubo una persona que quiso darnos enseñanzas de discipulado. Y esta persona vino aquí diciendo que uno se puede volver a recasar. No sé si usted se recuerda. ¿Por qué? Porque en la iglesia donde él venía se practicaban esas cosas. Y hasta tomaba textos de la palabra del Señor. Y yo sentado ahí decía, ojalá que ninguno vaya a aplaudir a esto, decía yo. Pero de igual manera siempre escuchaba un amén por allá. Escuchaba un gloria a Dios por otra esquina allá. Por eso, la persona que va a enseñar en esta congregación tiene que ser alguien que sea conocido entre nosotros, que tenga un buen testimonio, que los tiempos pasen y que verdaderamente, verdad, sea una persona que ha aprendido a amar la obra. Que usted sepa que le va a traer una buena doctrina, que le va a traer una buena enseñanza. Y sobre todo que viva lo que está enseñando. ¿Verdad? Yo le puedo traer un montón de enseñanzas a ustedes, muchas cosas. Pero a veces me retengo porque verdaderamente no estoy al tanto para vivirlas. Pero por impresionar a una persona yo podía tener un montón de cosas, pero que Dios me guarde de dar una enseñanza a usted de algo que yo no estoy viviendo. Por eso es necesario que hagamos lo que somos como Jesús. Jesús para enseñar también ayunaba, oraba. Un maestro ama a sus discípulos. También lo personal a mí me entristece cuando no vienen muchos. En la actualidad yo entiendo que hay muchos hermanos que están enfermos, otros verdad que tienen un poco de temor por lo que está pasando, pues es comprensible. Pero sin haber algún motivo y que uno vea que 2, 3 personas no vienen, aún el hecho que usted no haga la tarea a mí me preocupa bastante, fíjese. Cuando yo veo que algunos no participan de la tarea, y algunos son líderes, y algunos, verdad, tienen supuestamente que ser los primeros, que tienen que correr a agarrar la hoja para hacer la tarea, para hacer ejemplo para los demás, veo que no la hacen. No sé cuál será el problema, será una tarea muy difícil, será que dejo muchas, será que quizás la tarea que yo dejo quizás no está muy explicada, qué sé yo, el problema que tengan. Pero algunas veces me lleva la preocupación. Digo, ¿será que no les está gustando el discipulado? ¿Estará muy difícil? ¿Será que no me sé explicar? Y me quedo en la noche pensando, pero bueno, mañana van a hacer la tarea, digo yo, y solamente 2 me la han dado como de 60, 80 personas que hay aquí. ¿Verdad? Pero gloria a Cristo Jesús. Vamos a seguir hacia adelante, amados hermanos. Que eso no los entristezca, sino gloria a Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a hablar del primero, el que dijimos que íbamos a hablar por último, que es el apostolado o el apóstol. Gloria a Cristo Jesús. Una mujer de las que hicieron la tarea o de las que en verdad han escuchado, la pregunta era esa: ¿está abierto el apostolado para estos tiempos? ¿Sí o no? Una hermana mujer, un hermano varón, cualquiera puede responder. Hermano Abraham. Bueno, hermano, yo traté de encontrar algo ayer y yo le puse que sí. En el libro de Mateo 28, 19, 20, ahí también es una explicación, una parte de eso, creo. Y en 1 de Corintios 15, 1 hasta el 11 también. También en 1 de Corintios 9, 1 y 2. No sé. Amén. La respuesta de mi hermano Abraham, que dice que él encontró textos donde avala que el apostolado para la actualidad está abierto, ¿verdad? En la otra parte de la misma pregunta es que usted escribiera 3 textos bíblicos, ¿verdad?, acerca de las responsabilidades, ¿verdad?, de un apóstol. Vamos a leer, amados hermanos, me gustaría que veamos a la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Esto es algo, amados hermanos, que verdaderamente es necesario que lo sepamos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a irnos al libro de los Efesios. Gloria a Cristo Jesús. Ahí mismo estamos, el 2:19. Bendito es el Señor. Libro
de los Efesios. Gloria a Cristo Jesús. 2:19. Lo tenemos. Así que ya no sois extranjeros ni envanecidos, advenedizos, gloria a Cristo Jesús, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿verdad? El apostolado. La misma palabra dice, amados hermanos, que nuestra fe, la suya, la de la mujer, la del hombre, la del cristiano, nuestra fe está basada a lo que nos enseñaron los apóstoles y los profetas. Eso es lo que nosotros aferramos aquí en esta bendita palabra, porque la palabra está, gloria a Cristo Jesús, ¿verdad?, escrita por hombres, pero es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y los hombres que fueron usados para hacer esto fueron los profetas y los apóstoles. Hoy en día, en la actualidad que estamos viviendo, hay muchos apóstoles alrededor del mundo. Hay por cantidades, hay por docenas, hay hasta en los países más pobres, ahora también hay apóstoles. Cuando la Biblia dice, gloria a Cristo Jesús, que hay apóstoles, me habla solamente de 12 apóstoles. La Biblia me habla que los 12 apóstoles, ¿verdad?, fueron los hombres usados para escribir esto que estamos aquí. Si en la actualidad hubieran apóstoles, ellos tuvieran también ese acceso a escribir algo nuevo de la palabra de Dios. Y la misma palabra del Señor nos dice que nadie le puede quitar, ni tampoco le puede poner. En la actualidad los apóstoles de la actualidad lo que hacen es que ellos decretan y hacen ritos o establecen, ¿verdad?, concilios, que supuestamente el apóstol es el que da las normas, las leyes y los estatutos de cómo es que se va a predicar en esas iglesias. En algunos apóstoles de la actualidad, para que esta congregación se afile con ellos, hay que pagar. Si usted quiere ser parte del concilio de esos apóstoles. Pero la pregunta es esta: ¿cuáles son los requisitos que Dios pide para ser un apóstol? Y lo vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de los Hechos. Bendito es el Señor. Libro de los Hechos 4. Libro de los Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Cristo Jesús. Uno de los requisitos para llegar a ser apóstol, gloria a Cristo Jesús, es haber sido testigo directamente de la resurrección de Jesucristo. Yo creo que en la actualidad ningún hombre de nosotros puede ser testigo de tal cosa, puesto que eso pasó hace ¿cuánto? 2020 años. Gloria a Cristo Jesús. Imagínate, empezando desde ahí, dice, y en gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gloria a Cristo Jesús. También quiero que vayamos, amados hermanos, a 1 Corintios 15. Gloria a Cristo Jesús. Les voy a pedir permiso, hermanos, porque me voy a pasar unos minutos para poder explicar esto. Gloria a Cristo Jesús. 1 Corintios, gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. 1 Corintios 15, 7 y 8.
después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces vemos, amados hermanos, que los primeros 12 apóstoles, como usted bien sabe, uno de ellos, la profecía se tenía que cumplir en uno de ellos, y cayó, ¿verdad?, en este hombre. ¿Cómo se llamaba el que traicionó a Jesús? ¿Y cómo se llama el que reemplazó a Judas? Matías. Dice que quedaron fuertes, ¿verdad?, y cayó sobre Matías. Ahora bien, este hombre, ¿verdad?, él completó, por decir así, los 12 apóstoles. Y entonces Pablo, cuando llegaba a unas iglesias, algunas veces era discriminado y decía que él no era apóstol. La gente decía que él no era apóstol. Mas sin embargo, ¿verdad?, él mismo defendía su personalidad y decía: el sello de mi apostolado son todos ustedes. ¿Acaso soy yo menor que los mismos apóstoles? ¿Acaso no fue a mí que me salió el Señor? Y él mismo me eligió como apóstol, como un abortivo, dice. Me salió a mí por último. O sea que, en otras palabras, el último apóstol que habla la Biblia, ¿quién fue entonces? Fue el apóstol Pablo, como un abortivo, dice, como por diciendo: por misericordia vine y me eligió a mí. Como un abortivo, como diciendo, hermanos, que yo ya estaba allá afuera del alcance, mas sin embargo, como un abortivo, Dios vino y me puso como apóstol. Y el sello de mi apostolado son ustedes. Aparte de eso, los apóstoles, gloria a Cristo Jesús, que habla la Biblia, hacían grandes milagros. Dígale usted a un apóstol de eso que haga un milagro de lo que hacían los antiguos, no lo va a hacer. Si el único milagro que va a hacer es que lo va a dejar usted sin dinero, que le va a pasar la balanza y lo va a hacer hasta que done la casa, si es posible, ¿verdad? Y aparte de eso, gloria a Cristo, hay algunos textos de la palabra del Señor donde habla que las columnas en el cielo son 24, y entre esos 24, gloria a Cristo Jesús, están 12 del Nuevo Testamento y 12 del Antiguo Testamento. Las columnas que detienen la Nueva Jerusalén son de 24 pilares. Se cree, gloria a Cristo Jesús, que 12 son los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel, y los otros 12 son los 12 apóstoles. Entonces, si estos 24 apóstoles, si estos 24 hombres de la antigüedad ya tienen su puesto en el cielo, ¿a dónde irán a quedar este montón de personas que dicen que son apóstoles en la tierra? Amados hermanos, como hermanos, pero ni habla se atrevió a decir o autonombrarse apóstol. Y ese hombre sí era digno, si era de ponerlo apóstol, ese hombre sí era digno de ponerlo. Mas sin embargo, él solamente decía que era un siervo. Solamente, hermano, ese hombre le ofendía que le dieran una donación, una ofrenda. Pero como le digo, los que no son, ellos mismos se ponen. Y los que verdaderamente son, a eso le huyen a estas cosas, ¿verdad? Por eso no podemos decir que tenemos que orar nosotros por un apóstol dentro de la iglesia. Porque el apostolado, amados hermanos, prácticamente está sellado en Pablo, ¿verdad? Si hubieran apóstoles de nosotros, tuviesen que poner leyes a la iglesia, normas y estatutos. Mas sin embargo, nosotros no podemos salirnos de esta palabra del Señor. Porque aún dice la misma Biblia que si bajara un ángel de los cielos y nos anunciara otro evangelio diferente al que nosotros ya hemos recibido, sea un anatema. Mas sin embargo, estos hombres dicen que el que no está cubierto por el manto profético de ellos, ese está fuera del orden de Dios. ¿Quién ha dicho eso, amados hermanos? El que no está bajo el apostolado, ese no tiene el Señor. Eso es lo que dicen esta gente. A modo de hacer sentir menos a las personas o a las iglesias, ¿verdad? Que no tenemos aquella gran numeración. Gloria a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, en esta parte, entonces, amados hermanos, vamos a orar por qué, para que salga un qué, un pastor. Vamos a orar por qué, por un profeta. Vamos a orar por qué, por un evangelista. Vamos a orar por qué, por un maestro. Gloria a Cristo Jesús. La vez pasada hablamos, amados hermanos, de que vamos a aprovechar a los diáconos, dijimos, ¿verdad? Hasta me acuerdo que me atreví a decir esa palabra, no sé si los hermanos, ¿verdad?, la hicieron muy pesada, pero de sacarle el jugo a los diáconos, ¿verdad? Pero mira, amados hermanos, Dios en sí no quiere que recarguemos a la gente, poniéndole cargas que tan siquiera ni yo mismo soy capaz de llevarlas. Eso es lo que la palabra dice.
Hay quienes ponen cargas en otros, los cuales a veces son incapaces de mover un dedo para poder hacerla. Por eso la palabra del Señor misma dice, gloria a Cristo Jesús, que Él mismo constituyó a algunas personas para que lleven las cargas de la iglesia. Gloria a Cristo Jesús. En una de ellas, ¿verdad? Son ancianos dentro de la iglesia. Como tarea, creo que me acuerdo que le dejé a ustedes que averiguaran que es un anciano dentro de la iglesia. Una mujer que conteste que es un anciano en una iglesia. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguna hermana que pueda responder? Una persona espiritual de buen testimonio. Gloria a Cristo Jesús. Como dice la hermana, una persona espiritual y de buen testimonio. O sea, puede ser una característica. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguien más, amados hermanos? Con frutos del Espíritu Santo y dones y Con dones, gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a definir la palabra anciano dentro de la iglesia. La palabra anciano, ¿verdad? No consiste en la edad que tenemos físicamente, sino ancianos en el término espiritual, ¿verdad? Si nosotros tomamos un anciano literal, un anciano de 80, de 50 años, si usted platica con él, le va a contar historias del antaño, cómo ha sobrevivido a su niñez, a su juventud, en su matrimonio, etc. Un anciano de la iglesia es aquella persona que ha estado en una congregación por años, ha sido una persona madura, ha sido una persona servicial, ha sido una persona que se ha desenvuelto como líder, se ha desenvuelto como mujer, se ha desenvuelto en todas las características de la iglesia y ha sido de buen testimonio por años. Entonces se le toma como un anciano dentro de la iglesia. Se le toma como una persona digna de ser respetada dentro de una congregación, ¿verdad? Aún en la misma palabra del Señor habla, ¿verdad? Que Daniel le llamaba anciano de días al Señor. Por su inteligencia, por la edad, por la generación, ¿verdad? Por la eternidad que Dios tenía. Que Dios es sabio en todo lo que hace. Dice que lo daba, más hermanos, que su pelo era blanco en sabiduría. Entonces, ¿verdad? Daniel le decía que él era el anciano de días. Cuando una persona se le dice anciano dentro de la iglesia, ¿verdad? Es aquella persona, como decimos, de un buen testimonio dentro de la congregación. Cuando la iglesia primitiva antes venía y estaba en un lugar, se paseaba de un lugar a otro, dice la Biblia que cuando un apóstol venía y anunciaba su llegada a otro lugar, dice que era esperado por los apóstoles y los ancianos de la iglesia. Dice que estaban ahí también los ancianos de la iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que hacían los ancianos de la iglesia? En algunas ocasiones habían varias disputas entre los mismos apóstoles. Entre ellos mismos algunas veces tenían algunas indiferencias. Como por ejemplo Pedro algunas veces como que no le gustaba mucho estar con los gentiles, ¿verdad? Entonces tenía esa discusión, tenía ese problema bien grande, que cuando llegaba a cenar y miraba que él estaba comiendo, ¿verdad? ¿verdad? Con la gente que no era judía, y llegaban los judíos, entonces se pasaba con los judíos. Y a Pablo no le gustaba esta situación. Entonces dice que ese problema lo dejaban a los ancianos de la iglesia que lo resuelvan. Imagina qué importancia es de un anciano dentro de una iglesia. ¿No cree usted que algunas veces pasan problemas similares en medio de nosotros como iglesia? A veces llegan cosas, en verdad, pleitos entre nosotros. Hay quienes no quieren una sociedad de damas, hay quienes que sí la quieren, hay quienes quieren una sociedad de jóvenes, hay quienes que no la quieren, hay quienes, verdad, quieren la sociedad de caballeros, hay quienes no la quieren, pero si hubieran ancianos dentro de la iglesia, esas personas fueron las que discutieran ese asunto, si se hace o no se hace. Hay personas que no están de acuerdo con muchas cosas dentro de la iglesia, así que si hubiera un anciano dentro de la iglesia, fuera la persona responsable para resolver este tipo de problemas. ¿Verdad? Cuando a veces se escucha entre nosotros que ha habido fornicación, ha habido adulterio, ha habido personas que han hecho lo malo, ¿verdad? Y nunca se llega a la verdad, si es cierto o mentira. Solamente se queda la incógnita dentro de la iglesia, los rumores de aquellas personas, pero si hubieran ancianos llegarían al fondo del asunto. Y se aclarara, bueno, es mentira, amados hermanos, solamente el enemigo que ha ensuciado el testimonio de la persona o del hombre o de la mujer. Y si fuera verdad, pues, hermano, usted es digno de que tome, ¿verdad?, un tiempo de disciplina, porque esto y esto hemos encontrado que es cierto. Pero algunas veces estos problemas se quedan impunes dentro de la congregación.
Solamente se queda el rumor y el recuerdo de años. Pero si hubieran ancianos dentro de la iglesia, amados hermanos, no solamente caería la responsabilidad encima del pastor y no solamente encima de los diáconos, sino también en los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia también puede ser aquella persona, ¿verdad?, que se ocuparían dentro de la iglesia para hacer cosas que son muy, pero muy espirituales dentro de nosotros. Como por ejemplo la Santa Cena. Nosotros como iglesia, amados hermanos, fallamos mucho en la Santa Cena. Otras veces llevamos años, algunas veces, y no hacemos la Santa Cena en la iglesia. Porque no hay un anciano que esté ahí, amados, pendiente, ¿verdad? Esto tendría que hacerse muy seguido, la Santa Cena, amados hermanos. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes, qué sé yo, pero es necesario de hacerlo seguido. Porque en eso se ve un balance de la iglesia, cómo estamos. ¿Verdad? Es muy importante que también en medio de nosotros hayan ancianos dentro de la iglesia. ¿Verdad? Que se disputan problemas terribles, grandes, ¿verdad? Algunos pecados, algunas indiferencias, algunos disgustos, cuestiones que nosotros quizás como miembros de la iglesia algunas veces nos da pena hablar. Una vez se da cuenta de los problemas, pero como uno quizás no tiene aquel acceso quizás a hablar o a decir algo, no dice nada, ni tampoco los que están al frente. Entonces es necesario que también entre nosotros oremos por ancianos, amados hermanos. Oremos por personas que toman esa responsabilidad, ¿verdad? Personas que verdaderamente, amados hermanos, ¿verdad?, tengan ese concepto. Gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Santiago 5:14, amados hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santiago 5:14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quienes, a los ancianos de la iglesia, y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Mira, hermanos, si hubieran ancianos aquí dentro de la obra, no pasaran algunos pleitos como lo que pasó el domingo pasado, esa indiferencia que pasó. No hubieran esas cosas, amados hermanos. Quizás no es un pecado de muerte, pero sí se ve un poco desordenado. Mas sin embargo dice aquí que el que esté enfermo, ¿verdad?, llame a los ancianos de la iglesia. El problema es que algunas veces, amados hermanos, nosotros somos personas que algunas veces nos dejamos impulsar por la emoción y el fanatismo. Y cuando hay una persona enferma, hasta los nuevos de la iglesia quieren ir a ponerle manos. Cuando hay una liberación, hasta los que tienen 3 semanas de congregarse, también quieren ir a poner manos. Cuando hay la Santa Cena, nadie sabe quiénes son los que van a pasar y quiénes son los que se van a quedar. Cuando se van a bautizar, no sabe quiénes son los que van a pasar y cuáles son los requisitos, porque no hay unos ancianos en la iglesia que vengan y lleven en orden estas cosas. Aún para eso nosotros necesitamos, por eso está la necesidad de que hayan ancianos dentro de la iglesia, hermanos. No se olvide de estos detalles de lo que estamos hablando para que usted ore cuando usted de rodillas. Que no solamente haga varias repeticiones en su oración. No solamente esté diciendo por 15, 20 minutos la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, y solo eso. Habiendo tanta necesidad, ¿por qué orar? Habiendo tantos puntos, Señor, aquí necesitamos gestos, Señor, haz lo otro por nosotros, apiádate de nosotros y concédenos a esta gente aquí. O aquí estoy yo, Señor, en aquí. Ya se vieron las hermanas, gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Vamos a ir a un texto más, amados hermanos. Primera de Pedro 5, gloria a Cristo Jesús. Me voy a pasar unos minutos, hermanos, pero creo que es necesario. Gloria a Cristo Jesús. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Ahora bien, el que va a ponerse en el futuro, espero que no se vaya a llegar mucho tiempo, si van a elegir una persona como anciano o una mujer como anciana de la iglesia, también dice que va a padecer juntamente con Cristo. Porque el ser anciano de la iglesia tampoco no está fácil, amados hermanos. Pelear con un montón de personas,
lidiar con todos ellos, ser ordenado, tener carácter, ¿verdad? Y un montón de requisitos como estos. Por eso dice que tiene los mismos padecimientos y de ancianos. Eso también soy yo, dijo Pablo. O sea que él ponía también que así como a Pablo le costó llegar al apostolado, así como a Pablo le costó llegar a ser un anciano de la iglesia, las personas que son nombradas ancianos dentro de una iglesia, también le va a tocar llorar un rato con el Señor juntamente. Porque no está fácil, amados hermanos, especialmente nosotros que no estamos acostumbrados a tantos detalles dentro de la iglesia. No estamos acostumbrados a trabajar así, amados hermanos, ¿verdad? En ministerios. No estamos acostumbrados a trabajar con gente, ¿verdad? Establecida dentro de las iglesias. Casi solamente todo el tiempo se ha contado nomás con el pastor de la iglesia y a él le ha caído en estos últimos años toda la responsabilidad. Más sin embargo ahora, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos por lo menos ya 2 diáconos que también a ellos, ¿verdad? Les cae esa responsabilidad. Queremos ir a unos minutos más, amados hermanos. El presbítero, gloria a Cristo Jesús. Una hermana, ¿qué puede poner hermana de primero? ¿Alguna hermana que sepa lo que es el presbiterio o un presbítero dentro de la iglesia? ¿Alguna hermana mujer de las que hicieron la tarea o de lo que se ha recordado o de lo que han escuchado algunos mensajes? ¿Qué es el presbiterio o qué es un presbítero? ¿No? ¿De los hermanos varones? Un supervisor, gloria a Cristo Jesús. ¿Verdad? Un presbítero, amados hermanos, es esencial dentro de nosotros. Bueno, por el momento quizás no lo necesitamos porque no tenemos, ¿verdad? Otra congregación que está en desarrollo. Todavía no tenemos, ¿verdad? Por decir así, otra iglesia que está creciendo, ¿no? Por el momento, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? Una persona para ocupar ese espacio. Pero sí se va a llegar el momento donde creo por fe que vamos a necesitar un presbítero dentro de la iglesia. ¿Qué es un presbítero? Es aquella persona, gloria a Cristo Jesús, como por ejemplo, estamos hablando de los ministerios. Por fe en el nombre de Jesús. Por fe en el nombre, yo lo creo, yo no sé Dios lo que va a hacer en esta iglesia, pero por fe yo creo que todo lo que estamos hablando, Dios a su momento va a levantar una persona. El presbítero, lo que hace que todos estos ministerios de los que estamos hablando, el presbítero lo supervisa. ¿Verdad? Lo trata de ayudar a las personas. Un presbítero es aquella persona que si ponen un pastor nuevo, ese presbítero va a supervisar aquella obra, a ver cómo va, si aquel varón todavía, ¿verdad? Está con la misma fuerza, si aquella persona, aquella iglesia está caminando, a ver en qué le pueden ayudar. El presbítero es aquella persona que cuando levantan un evangelista, ese presbítero se sienta con él, lo aconseja, mire varón, esto es así. El presbítero es aquella persona que se sienta con los diáconos. Cuando están haciendo algo mal, el presbítero viene con su capacidad de la palabra del Señor, los corrige. Hermanos, ustedes como diáconos están fallando en esto y esto no está bien. El presbítero es aquella persona, gloria a Cristo Jesús, que se puede, ¿verdad? Tomar ese momento hasta de corregir al mismo pastor de una congregación. ¿Verdad? Un presbítero es algo muy importante dentro de nosotros. Si nosotros lo miramos de una expectativa visionera, ¿verdad? Un presbítero, ¿verdad? Aunque nosotros, como le digo, por los momentos no tenemos gente, ¿verdad? Que esté trabajando. Imagínate que ya tuviéramos ¿verdad? Un evangelista aquí, amados hermanos, ¿verdad? Hoy no contamos con el hermano evangelista, no está el domingo porque le tocan 3 días de campaña. Así que pedimos que la iglesia se ponga a orar y a ayunar porque el varón, ¿verdad? El evangelista de la iglesia va a salir a predicar a otra congregación. Pero un presbítero se asegura de que aquella persona esté haciendo un buen trabajo. ¿Cuántas almas aquella persona se ganó? Si no fue a cambiar allá, ¿verdad? Por decir así, la doctrina del Señor. Y aquella persona, ¿verdad? Si un evangelista, un maestro, lo que sea, le puede pedir consejos a esa persona. Gloria a Cristo Jesús. Una más, hermana, que sea corriendo. Gloria a Cristo Jesús. El obispo. ¿Qué es un obispo? Las hermanas mujeres. Las hermanas no las veo muy participantes. Gloria a Cristo Jesús. Un obispo, amadas hermanas, ¿qué es un obispo? Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos varones, un obispo. ¿Alguien? Una persona que tiene visión para fundar iglesias de campo blanco. Gloria a Cristo Jesús. Amén, amados hermanos. La Biblia habla solamente, hay como unos 3 o 4 textos bíblicos donde se refiere a esta palabra de obispos. ¿Verdad? La palabra obispo, ¿verdad? Sería prácticamente como alguien que ya ha saboreado o ha participado
de muchos eventos dentro de la iglesia. Ha sido pastor, ha sido evangelista, ha sido maestro, ha sido ujier, ha sido tesorero, ha trabajado en todos los aspectos de la iglesia, ¿verdad? Y con el tiempo quizás haya llegado, quizás una enfermedad, ya no puede seguir trabajando, por decir así, ¿verdad? Dentro de la obra, es un pastor, quizás ya está muy anciano, es un pastor, pero quizás por una indiligencia, una enfermedad, ya no puede seguir pastoreando, pero sin embargo tiene el deseo de seguir trabajando. Entonces el obispo lo que hace, gloria a Cristo Jesús, es que asigna pastores en otras congregaciones. Cuando la obra está creciendo aquí, quizás en un futuro llegamos a 1000, a 2000, a 3000 personas, lo que sea. Un obispo lo que hace es que abre la mente, en verdad, abre otra iglesia en otro lugar, abre un campo blanco, ¿verdad? Hay un lugar de renta, busca al pastor, le dice, pastor, ese lugar está bonito para poder levantar una obra, elijamos a tal persona, mandémosla, mientras el Señor los provee un pastor. O sea, un obispo prácticamente sería el pastor de los pastores terrenales, ¿verdad? Pero para llegar ahí, claro que vamos a tener que sudar la camiseta. Para llegar ahí estamos un poquito retirados, pero en el nombre de Jesús, amados hermanos, oremos por todo esto, amados hermanos, ¿verdad? El hecho de que yo le hable de esto no es para que usted pierda su tiempo, sino para que usted lo medite, para que usted lo piense, para que usted ore, para que usted ayune en los momentos, ¿verdad? Para que la iglesia sigamos creciendo, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta, amados hermanos, para terminar ya? Porque sí, ya me pasé mucho tiempo el día de hoy. ¿Algún hermano, hermana? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, del credo católico, para ser honesto, no tengo mucho conocimiento de cómo ellos trabajan, cómo se organizan, pero del obispo que habla la Biblia, vamos a ir a la primera de Timoteo. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Primera epístola de Timoteo 3:1. Gloria a Cristo Jesús. Aquí es donde vemos esa palabra que dice la hermana. Gloria a Cristo Jesús. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Entonces vemos que ahí aparece la palabra obispo, ¿verdad? El credo católico, no sé verdaderamente cómo ellos, ¿verdad? Tienen un obispado, o no sé, pero sí he escuchado que ellos usan esa palabra obispo, ¿verdad? Aunque la Biblia también habla de un obispo evangélico, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Que sería aquella persona, por decir así, si no mal me recuerdo, cuando estábamos en el concilio, me recuerdo que al hermano Faustino le llamaban obispo. Creo que el hermano, varias ocasiones escuché que le decían obispo. Entonces yo me imagino que el hombre tenía varios pastores regados por todos lados. Me imagino que tenía pastores en Virginia, en Washington, Maryland. Y si la visión era grande, hasta quizás tuvo pastores allá en Honduras, Salvador y Guatemala. Entonces el obispo lo que hace, ¿verdad? Según la palabra del Señor, si uno sigue leyendo más abajo, era que supervisaba a esos pastores. Supervisaba si en un año aquel pastor de aquella iglesia, digamos la que estamos aquí, Fuente de Vida, si tuviéramos un obispo y el obispo viniera, así que hermano Rodrigo, a mí me gustaría que ver en este año que pasó, 2019, quiero que usted me diga cuántas por decir así, cuántas reuniones familiares abrieron, ¿verdad? ¿Cuántos evangelistas ustedes ungieron en este año? ¿Cuántos maestros ungieron ustedes en este año? Entonces se encarga de ver, ¿verdad? De asesorarse que todas estas personas, ¿verdad? Tengan frutos. Gloria a Cristo Jesús. Lo dejo hasta aquí, amados hermanos, porque ya me está dando un poco de pena porque me pasé bastante el tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Así que si hay alguien más, amados hermanos, que tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Si no, pues lo ponemos de pie, amados hermanos. Si no tenemos, ¿verdad? Más preguntas por hacer. Gloria a Cristo Jesús. Bendito es el Señor. ¿Ninguna pregunta? Gloria a Dios. Entonces, siendo así, oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre bendito de Jesús. Oramos en esta hora, Dios mío amado, creyendo de que lo que se ha hablado
que estamos necesitados como iglesia, Dios mío amado, de que estos ministerios salgan a la luz. Dios mío amado, queremos abrir camino para aquellas personas que tú, Dios mío amado, les has dado, Dios mío amado, ese deseo de querer trabajar en la obra, pero por cuestión quizás, amado Señor, no se ha podido, pero creemos que todavía hay tiempo, Dios mío amado, para que nosotros podamos extenderlo, Dios mío amado, y poder escudriñar en medio de nosotros, Dios mío amado, gente que salga con ministerios dentro de esta congregación. Provéenos esta gente, Dios mío amado. Haz que el corazón de cada uno de mis hermanos se enamore de estos ministerios, Dios mío amado. Que cada uno de mis hermanas, hombres y mujeres que quieran trabajar dentro de la obra, Dios mío amado, poder abrir un campo de trabajo para esta gente, Dios mío amado. Creemos que como iglesia tenemos que orar y pedir, Dios mío amado, que tú proveas a todas estas personas para trabajar dentro de la obra, oh Dios mío amado. Creemos que en el nombre bendito de Jesús queremos ser una iglesia visionera, una iglesia con metas, una iglesia con propósito, una iglesia, Dios mío amado, con una mente abierta, una iglesia, Dios mío amado, que podamos salir de los escombros donde hemos quizás estado. Dios mío, en el nombre bendito de Jesús oramos, y aquí están ya, Dios mío amado, hazlo saber a Dios mío eterno, a nosotros como iglesia. Y si hay gente que está en el proceso, que en el nombre de Jesús, Dios mío amado, puedan salir vencedores en el nombre bendito de Jesús. Provee a estas personas, provee estos ministerios, Dios mío amado. El deseo de nuestro corazón es que esta gente salga, Dios mío amado, a trabajar fuera y dentro de la obra, Dios mío amado. Ser gente de provecho, gente, Dios mío amado, que podamos como iglesia trabajar más y más cada día, Dios mío. Si hay alguien en medio de nosotros que quiere reconciliar, aceptar, o quiere una oración por su vida en personal, puede pasar al frente. Queremos orar por su vida. Gloria a Dios. Si hay alguien en medio de nosotros, una petición que usted tenga, podemos orar. Gloria a Cristo Jesús. Amado Dios, así creemos, Dios mío, que tú también te apiades de los que están enfermos dentro de la iglesia. Hay muchos que están enfermos, Padre, por eso no se hacen presentes, pero creemos que en medio de esta situación tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que creemos, Padre, que en medio de las situaciones, aunque la mente nos traicione, pero que nuestro corazón esté firme, creemos siempre, Dios mío, que tú como iglesia nos cuidas, nos proteges y nos guardas, Dios mío. Bendice y ten piedad de aquellos hermanos que están enfermos, sea lo que sea la enfermedad que tenga. Dios mío, hazles una visita, Dios mío amado, para que se sientan fortalecidos en el nombre poderoso de nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Lo creemos de esta manera, oh Dios de los cielos. Amén. Y amén, Dios de los cielos. Gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse, amado hermano. Gloria a Cristo Jesús. Para la otra semana, amados hermanos, empezaremos un nuevo tema. ¿Usted se recuerda cuál es el tema que sigue? De la Biblia. Gloria a Cristo Jesús. No se lo pierda, amados hermanos. Procuremos la manera de venir. Gloria a Cristo Jesús. La tarea que hace como más de un mes creo que se la dejamos. Trate de hacerla. Vamos a hablar de esto. Cómo es que este libro ha llegado a nuestras manos. Cuál ha sido el proceso para que este libro, Gloria a Cristo Jesús, verdad, llegue a nosotros, amados hermanos. Hay una gran historia para que este libro haya llegado aquí donde está en nuestras manos. Ha tenido un largo proceso. De eso se va a tratar la enseñanza del siguiente miércoles. Gloria a Cristo Jesús. Así que sigamos adelante y Dios les bendiga, amados hermanos. Y queda nuestro hermano con nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor, hermano, por todo lo que se ha hecho. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero es un tiempo bien logrado, hermano. Bendito sea Dios. Sí, porque fíjese de que uno lee la escritura, pero hay muchas cosas de que pues todavía nos hace falta el discernimiento, ¿verdad? Sí, bendito Dios. Pero aquí estamos aprendiendo. Bendito sea Dios. Así es de que, como dice el hermano, no se quede para la próxima enseñanza, hermano. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? Porque nosotros, los cristianos, todo esto es importante que lo sepamos.